Buenas noches, bienvenidos al Mundo en Contexto. En esta edición vamos a recordar sucesos y tragedias que lamentablemente marcaron la historia de nuestro continente y del mundo. Así que iniciamos con este especial en el estado Zulia, porque hace 57 años los habitantes de Maracaibo fueron testigos de una tragedia que marcó un antes y un después en la aviación civil del mundo. Estamos hablando de la tragedia del vuelo 742 en Grano de Oro. Repasamos este suceso a continuación. 6:30 minutos de la mañana del domingo 16 de marzo de 1969. El avión rentado por la estatal Viasa llega a Maracaibo procedente de Caracas. Era la escala para su destino final, la ciudad de Miami en los Estados Unidos. El vuelo 742 procedió a despegar 15 minutos después, con un pasaje de 74 personas y 10 tripulantes de cabina. La aeronave DC-932, propiedad de Avenza, realiza su rodaje por la pista sin llegar a la cabecera, restando 400 metros de trayectoria. El aeropuerto de Grano de Oro era pequeño, con una pista corta para este tipo de aviones. La aeronave levantó apenas 10 metros de vuelo, golpea un poste de alumbrado que rompe el tanque de combustible y un segundo impacto contra otra torre de alumbrado hace reventar el ala izquierda e incendiar el avión sobre la urbanización La Trinidad y el barrio Siruma de Maracaibo. Última hora, accidente aéreo en Maracaibo. Un avión DC-9 de Viasa con destino a los Estados Unidos cayó sobre Siruma. Todos murieron, entre ellos el Látigo Chávez. Entre los pasajeros fallecidos estaba el beisbolista Néstor El Látigo Chávez, uno de los mejores lanzadores de los Navegantes del Magallanes y Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco. También estaban el dueño del equipo Los Cardenales de Lara, Antonio Herrera, y el pelotero de esa misma divisa, Carlos Santeliz, así como decenas de trabajadores petroleros de nacionalidad estadounidense. Hubo casas en Siruma que el avión cuando iba cayendo las iba quemando. Muchas casas eran ranchos de madera y se incendiaron. Casas donde consiguieron cadáveres sentados al lado de una mesa de comedor calcinados, porque fue prácticamente a la hora del almuerzo. Tras la explosión del avión, reinaba el caos entre los habitantes de La Trinidad y Siruma. Todos buscaban socorrer a los heridos y tratar de apagar las llamas. Entre las víctimas estaban familiares del deportista Lynn O'Connell, pues la turbina del avión se halló disparada contra su vivienda. La casa se incendió. Mi señora sí, con el incendio, ella sí, para reconocerla tuvimos que reconocerla en la morgue porque ella sí se quemó bastante. Y el papá de ella vivía con nosotros y también falleció en el accidente. O sea, los tres varones, eran tres varones. La que se salvó, que es la hembra, mi señora y el papá de ella. Más de 155 muertos se registraron, 84 de la tripulación y 71 en tierra, constituyéndose la mayor tragedia aérea hasta esa fecha. Sobre la causa del accidente, todo apuntó a 3 factores: fallo en la lectura de temperatura, el sobrepeso del avión y la longitud de la pista de Grano de Oro. Ya el hecho de que el avión no tumbó la cerca cuando despegó significa que el avión cumplió con los parámetros que había. Lo que sí es cierto es que en el momento, para efectos de un jet, la longitud de pista, la altura del campo, la pendiente de pista, el peso, la temperatura ambiente influyen en esa longitud de pista. Luego de la tragedia, el aeropuerto de Grano de Oro fue clausurado y se aceleró la apertura del aeropuerto de La Chinita. El 16 de marzo de 1969 dejó una huella importante para la aviación civil venezolana y el deporte venezolano, que recuerdan la vulnerabilidad humana en sucesos que ocurren en un instante. Y la tragedia ambiental en la represa de Brumadinho, esto al sureste de Brasil, fue un hecho que marcó al país suramericano en uno de los peores desastres ecológicos de la historia del continente. Un suceso que cobró la vida de 270 personas y aunque han pasado ya 7 años, tanto la empresa minera Vale y la alemana Topsoe,
que certificó la seguridad de la represa, aún no indemnizan a los afectados ni asumen los daños causados en la región de Minas Gerais. Una profunda huella quedó en la población de Brumadillo aquel 25 de enero de 2019, cuando el dique que contenía desechos químicos de la empresa minera Vale se desplomó. Inmediatamente se liberaron casi 13 millones de metros cúbicos de barro contaminante a una velocidad de 70 kilómetros por hora, dejando un cráter de más de 80 metros de profundidad. El enorme alud de rojo tóxico devastó casas, bosques, así como causó la muerte de animales y seres humanos en esta región al sur de Brasil. Se generó una especie de corteza espesa recubierta de vegetación tan alta que demora años en secarse completamente. Todos sabíamos que la base de la represa estaba húmeda, no es nuevo. Y ahora nos preguntamos, ¿mintieron? ¿O mintieron decir la verdad durante la inspección? Sea lo que sea, ya el daño está hecho, es terrible. El fango tóxico arrasó con 138 hectáreas de bosque nativo y el frágil ecosistema de la zona de Minas Gerais. Además, contaminó más de 300 kilómetros del río Paropeba, perjudicando alrededor de 600.000 habitantes de la región que se abastecían de sus aguas. El bombero estaba trabajando aquí rescatando a esa gente, tratando de localizar a mi hermano. Nuestro corazón no tolera esta tragedia. Un lugar que tenía agua donde podíamos nadar, hoy se ha convertido en barro. Es difícil, sentimos el dolor en nuestros corazones. Este evento no fue el primer accidente en Brasil de la compañía minera, pues en el año 2015 se vieron involucrados en el caso de la rotura de la represa de Mariana, hecho que dejó 19 fallecidos y pérdidas ambientales irreparables. Si mi esposo está muerto, ¿cómo va a estar bien? Vale destruyó Mariana y ahora destruye a Brumadinho. Sin embargo, la tragedia de Brumadinho no solo cobró vidas y dejó graves daños ambientales. La población sobreviviente quedó afectada por secuelas, producto de la acumulación de metales pesados en su organismo. Según un estudio del Ministerio de Salud brasileño, exámenes realizados a niños de 0 a 6 años arrojaron la presencia de metales como mercurio, plomo, manganeso, cadmio y arsénico en sus cuerpos, mientras que el 33,7% de los adultos presentaron altos niveles de arsénico en la orina y 37% de manganeso en la sangre. Es importante que en el escenario internacional todo el mundo mire hacia Brasil y que presione tanto a las instituciones de justicia como a la Corte Interamericana para que abran los ojos sobre este crimen y sobre las otras represas que tenemos en riesgo de colapso. Muchas de estas empresas mineras que operan en Brasil obtienen de manera fraudulenta los permisos, inspecciones y estudios de impacto ambiental para realizar sus actividades, sin medir las consecuencias para las poblaciones cercanas. Son las empresas mineras las que remuneran directamente a los expertos que conceden licencias de conformidad ambiental. Ellas financian también una parte de los costos de inspección de las represas. Es, por lo tanto, evidente que estas empresas hacen lo que quieren y que al Estado le cuesta controlar. Si bien la justicia brasileña prohibió al Estado de Minas Gerais renovar licencias de explotación para nuevas empresas mineras, en esta región permanecen 55 represas clasificadas como de alto riesgo. El desastre de Brumadinho es un testimonio de cómo la negligencia de las industrias y la impunidad de las autoridades desprecian los hábitats naturales y el resguardo a la vida humana. Bien, y la desfiguración de la historia por parte del negacionismo y el fascismo en el mundo está siendo un problema para las sociedades del futuro.
El bombardeo de Guernica por parte de la Alemania nazi y el fascismo italiano debe permanecer en la memoria de quienes luchan por la justicia. Aquí ya empezó el bombardeo. Oían los ruidos de los aviones, oían las explosiones, llegaban bocanadas de humo caliente de las explosiones. Yo intentaba rezar. En la iglesia, en el catecismo nos habían dicho que en caso de peligro de muerte, pues una oración. Pues aprovechamos y es cuando vinimos aquí, a donde nos refugiamos y pasamos el bombardeo, que es en Chorrabur. El lunes 26 de abril de 1937, a las 3:30 de la tarde, 43 aviones de la Legión Cóndor alemán nazi y de la aviación legionaria fascista italiana bombardearon sin piedad a la ciudad vasca de Guernica y a sus 5.000 habitantes. En plena guerra civil española, el líder nazi Adolfo Hitler y el fascista italiano Benito Mussolini apoyaron militarmente al régimen de Francisco Franco contra el bando de la República Española. En la primera avanzada de aviones se provocó el pánico de la población con el lanzamiento de granadas incendiarias para que los habitantes huyeran a los refugios. Cuando vino el avión, las sirenas, y las sirenas ya empezaron, las sirenas y las campanas. Miedo terrible, no sabíamos qué iba a pasar. Pensando solamente, es que me entra enseguida tristeza de olvidarlo. Era tal la columna de humo producto de los incendios que la segunda avanzada de aviones alemanes e italianos lanzaron las bombas al azar. Un tercer grupo de aeronaves ametralló a los sobrevivientes en las calles. Durante las 3 horas de horror, se lanzaron 5.472 kilos de explosivos contra la población civil. El bombardeo, que fue horrible, solo te puedo decir que cómo echaban las bombas. Y nosotros estábamos en un refugio que no veíamos cómo echaban las bombas, no veíamos ni si se estaba quemando la casa ni no, solo se oía el ruido de las bombas. No fue el primer bombardeo de los aliados nazis al bando golpista del español, pero sí el primero documentado a cargo del periodista británico George Stern, testigo de los hechos. Pero la desinformación del franquismo acusó a los comunistas y republicanos de incendiar a Guernica. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante el caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Según la investigación del Instituto Guernica-Zarra, en total murieron 153 personas, gracias a que gran parte de la población huyó días antes y otras más se refugiaron en los 13 búnkers antibombas. La tragedia de Guernica se inmortalizó gracias al pintor y escultor español en su obra expuesta en la Feria Mundial de París en 1937 y a la poetisa chilena Gabriela Mistral en su obra Árbol de Guernica. Y hace 41 años el fútbol europeo cambió para siempre con la conocida tragedia de Heysel. En esa final de la Copa de Europa de 1985 entre el Liverpool de Inglaterra y la Juventus de Italia, la catástrofe provocada por la violencia entre los fanáticos dejó 39 fallecidos. Aquí la historia de este suceso. Era el 29 de mayo de 1985. El estadio de Heysel en Bruselas era el escenario de la final de la Copa de Campeones de la UEFA entre Liverpool de Inglaterra y la Juventus de Italia. El estadio estaba dividido. En el fondo norte, 25.000 seguidores ingleses y en el fondo sur, 25.000 italianos. Las tribunas del medio estaban indicadas para el público de Bélgica. A partir de ahí, el problema. Muchos belgas decidieron revender sus entradas y se mezclaron las fanaticadas. Los ingleses comenzaron a combatir contra la hinchada italiana una hora antes del partido
lo que desembocó en la tragedia. A continuación, las corridas y la violencia, lo que provocó que centenares de personas se agolparan en las rejas para escapar. Incluso se lanzaron al vacío en clara desesperación. Esa avalancha humana asfixió a decenas de personas, mientras que las barras de hooligan ingleses seguían con los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que buscaban frenar el caos. La tragedia de Heysel se saldó con 39 muertos, de ellos 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses y un británico. Una hora y media después, y bajo el rechazo de los dos equipos, se disputó la final de la Champions con el triunfo de la Juventus, 1-0 sobre Liverpool. Dentro del vestuario nadie sabía qué era lo que había pasado, pero sabíamos que había muerto gente. Se decía que 1, 4, 5, 6 muertos, no sabíamos cuántos. Tras el partido supimos la cifra exacta. Los jugadores tuvimos muchas críticas por celebrar la victoria, pero también nos obligaron a quedarnos a celebrar con los aficionados de la Juventus para evitar que salieran al mismo tiempo que los aficionados del Liverpool. Los hechos de Heysel cambiaron para siempre la organización y protocolo antiviolencia en el fútbol británico y europeo. Además, provocó la suspensión de equipos ingleses por 4 años de las competiciones en el continente. De las tragedias en el ámbito del césped pasamos ahora al mar, porque en la historia naval del mundo, el hundimiento del crucero italiano Costa Concordia impactó a la comunidad internacional. Una tragedia que se pudo evitar de no ser por la imprudente seducción a una mujer por parte del capitán del crucero. El crucero Costa Concordia era considerado como el más grande del mundo. Con 290 metros de largo y 61 de alto y un peso de 50.000 toneladas, era el orgullo de la compañía naviera italiana Costa Cruceros. La nave inició servicio para la empresa en junio de 2006 con una inversión de 450 millones de euros y contaba con 5 restaurantes, 13 bares, un casino, 4 piscinas, 5 jacuzzis, un teatro de 3 plantas, salas de gimnasio y obras de artes. Durante una noche tranquila de navegación por el Mediterráneo, el 13 de enero de 2012, ocurrió el desastre. Luego de acercarse mucho a la orilla de la isla Giglio, el buque turístico chocó contra los arrecifes de la costa de la Toscana. Esto ocasionó la entrada de toneladas de agua y un apagón que causó el naufragio del barco donde viajaban más de 4.000 personas de 62 nacionalidades. Salí disparada hacia atrás de mi asiento. Fue como un latigazo. Y los vasos se deslizaron de los estantes y se rompieron. Había cristales rotos por todas partes. El suelo debajo de nosotros estaba temblando violentamente. Y hubo un momento en que todos estaban conteniendo la respiración, tratando de descubrir qué demonios pasaba. La notificación tardía de alarma por parte del capitán Francesco Schettino hizo que la evacuación de pasajeros se realizara 1 hora después del impacto. Como consecuencia, se generó un ambiente de pánico debido a la rápida inclinación de la embarcación, lo que dificultó el lanzamiento de los botes salvavidas. El siniestro se saldó con el fallecimiento de 32 personas, entre pasajeros y tripulación. Asimismo, 154 pasajeros resultaron heridos de gravedad, mientras que 17 desaparecieron. Según las investigaciones, al momento del impacto, el capitán Schettino se encontraba en su camarote con su amante, una bailarina de nacionalidad moldava de nombre Dominika Semortan. El descuido del capitán provocó el descontrol de la nave.
Reste calma. Bajo este escenario de desastre, el capitán evadió los procedimientos de emergencia y en compañía de la mujer y el primer oficial decidió abandonar el crucero, dejando a su suerte a la tripulación y traicionando el juramento de los capitanes marítimos. Ellos abandonaron el barco antes que todos los pasajeros, lo que para mí es una cobardía, porque él era el capitán, ¿no se supone que debe salir de último? Pese a que el capitán recibió la orden de un superior de regresar al barco y coordinar la evacuación, este se mantuvo a salvo y no regresó a la nave. Escuche, Chetino, puede que usted se haya salvado del mar, pero lo dejaré muy mal. Le haré pagar por todo esto. Suba a bordo, carajo. Suba a bordo y coordine los socorros desde a bordo. Las evidencias halladas en la caja negra del crucero demostraron que el capitán Chetino fue el principal responsable de la tragedia. Y por estos hechos fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal Supremo de Italia. Bien, y con el repaso de lo que fue la tragedia del Costa Concordia, corresponde hacer nuestra primera pausa en esta entrega del Mundo en Contexto. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y mi canal de Telegram también como Soy Carlos Arellán. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, el poder atómico atemorizó al planeta en 1945 con los ataques de Estados Unidos sobre población civil japonesa. La energía nuclear, por su parte, siempre se vendió como una alternativa pacífica, pero fue hace 40 años cuando cambió todo esto. La central de Chernóbil, ubicada en la entonces Unión Soviética, en la parte ucraniana, se produjo el primer desastre nuclear de la historia, esto con consecuencias aún vigentes. Así quedó el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil la mañana del 26 de abril de 1986. Una explosión de grandes dimensiones colapsó el sarcófago donde se encontraba el reactor, exponiendo el uranio incandescente que emite altos niveles de radioactividad. El accidente ocurrió durante un ejercicio que detuvo por completo el sistema de protección, lo que provocó el sobrecalentamiento de las barras de uranio. Un día después, fueron evacuados los 48.000 habitantes de la ciudad de Pripyat, cercana a la central. Toda la población se contaminó con la emisión radioactiva del reactor dañado. Cientos de niños, afectados por la tragedia, recibieron la solidaridad de Cuba para su tratamiento contra el cáncer. El gobierno de la entonces Unión Soviética no informó al respecto. Por ello, 2 días después, la nube tóxica de Chernóbil llegó a Noruega. Y a partir de entonces, la alarma internacional sobre las consecuencias de la radiación. Al menos 300.000 soldados voluntarios trabajaron para sofocar las llamas. Los denominados liquidadores fueron valientes héroes que se expusieron a la radiación con la finalidad de frenar la catástrofe. Más de 30 años después, un sarcófago de grandes dimensiones bloquea levemente la emisión de radiación a la atmósfera. Mientras, algunos de los sobrevivientes viven al norte de Ucrania, recordando a la humanidad los riesgos de la imprudencia en el área de la energía atómica. Bien, de Chernóbil pasamos a una tragedia que afectó al deporte. Y es que la Fórmula 1 quedó marcada para siempre tras el accidente del piloto brasileño Ayrton Senna da Silva, esto en 1994. Este carismático y talentoso piloto falleció trágicamente en el Autódromo de Imola, lo que cambió la seguridad de la máxima categoría del automovilismo para siempre. Senna tenía apenas 34 años. Fue un joven prodigio que ganó 3 veces el título mundial con la gracia de ser también un caballero de los motores. En la pista fue un feroz competidor.
pero al mismo tiempo un compañero solidario. Sin medir riesgos, en 1992, durante la clasificación del Gran Premio de Bélgica, Senna se detuvo para ayudar a Eric Comas, quien segundos antes había chocado. La acción de Senna fue vital para Comas, quien confesó luego que Senna le salvó la vida. Ayrton Senna compitió en 162 grandes premios. Fue piloto de las escuderías Toleman, Lotus, McLaren y Williams. Ganó 41 carreras y, contradictoriamente, su sacrificio en la pista. Por esa obsesión de llegar siempre primero, Senna es considerado el piloto más veloz de la historia, pero desafortunadamente vivió poco y se fue muy rápido. Y en el arte también hay tragedias que marcaron a varias generaciones. El 3 de febrero de 1959 fue el día que murió la música, denominado así por el trágico accidente aéreo que cobró la vida de 3 grandes talentos del rock estadounidense: The Big Hopper, Buddy Holly y el cantante americano-mexicano Ritchie Valens. Precisamente de este último lo recordamos como una de las promesas musicales que rompió las barreras de la discriminación, esto hacia los latinos, y que selló su éxito con La Bamba, la primera pieza de rock en español hecha en Norteamérica. Ricardo Valenzuela, nacido en California, nunca despreció sus raíces latinas, pero su gran talento musical se asoció con el rock and roll, muy de moda en la década de los 50. En 1958 fue descubierto por Bud Kane, propietario de la compañía Delphi Records, quien le catalogó como el Little Richard de California. Desde ese momento, Ricardo tomó como nombre artístico Ritchie Valens para así calar dentro del mercado anglosajón. Su enorme talento y su carisma latino lo llevaron inmediatamente al éxito con temas como Oh Dana, Come On Let's Go y La Bamba. El primer éxito de un tema del rock en español en Estados Unidos, con más de 1 millón de sencillos vendidos. La carrera del joven de 17 años se truncó 8 meses después de iniciar su trayectoria. La noche del 3 de febrero de 1959, Valens, junto a 2 grandes rockeros del momento como David Hopper y Buddy Holly, tomaron una pequeña avioneta en el estado de Iowa, en plena tormenta de nieve. La inexperiencia del piloto y las pésimas condiciones climáticas causaron la caída del avión donde perecen estos artistas. Este hecho es denominado como el día en que murió la música. El legado de Ritchie Valens con La Bamba estableció un hito para que otros artistas de origen latino lograran entrar al mercado musical de Estados Unidos. Y contributo a Ritchie Valens, esto en el marco de lo que fue esta tragedia, el día que murió la música, el 3 de febrero de 1959, corresponde a hacer nuestra segunda pausa en esta entrega especial del Mundo en Contexto. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. Hace 54 años el mundo supo de la noticia del accidente aéreo de un avión uruguayo caído en la cordillera entre Argentina y Chile. Luego de 72 días de resistencia a las extremas condiciones climáticas, 16 atletas uruguayos pudieron sobrevivir y convertirse en lo que se ha conocido como el milagro de los Andes. Era 13 de octubre de 1972, cuando el equipo de rugby uruguayo All Christian viajaba desde Montevideo hacia Santiago de Chile para participar de un torneo. El avión Fairchild Hiller 227 de la Fuerza Aérea Uruguaya comenzó a tener problemas con el clima mientras sobrevolaba la cordillera de los Andes. Comenzaba la tragedia
que se transformaría en milagro. El impacto fue impresionante. El avión venía bajando, venía descendiendo, todo el tiempo descendiendo con los motores moderando, suaves, y en un momento sentimos los motores a fondo, como que le pedían subir y levantar. Quiso levantar el avión y no llegó a levantar, y pega de panza contra la montaña. Ahí se parte a la altura de las alas. Toda la gente que iba en ese lugar se mueren, y quedamos de las alas para adelante ese gusano, que es el que se desliza para abajo hasta que se detiene el avión. Tengo que salir de acá, y empecé a hacer fuerza, y en un momento dije, me arranco el pie, pero salgo, y pegué un tirón, y cuando pego ese tirón se me zafa el pie, se me sale, pero siento que se me sale el zapato. Y entonces ahí me vino la preocupación que perdí el zapato. Entonces, ¿yo por qué te cuento esto? Claro, porque fíjate que yo me acababa de reventar en la cordillera, se partió el avión, se murieron 18, todo un desastre, y a mí me preocupaba que el zapato, mi mente todavía no había llegado a la misma velocidad del accidente. Yo todavía estaba pensando en las cosas materiales, en que estaba sin zapato. Así comenzaba la incertidumbre de los sobrevivientes del accidente en las condiciones hostiles de la montaña: frío, nieve y altura. No seguiré hasta allá. Tenemos que hacerlo. No puedo. Claro que sí. No puedo. ¿Sabes lo que significa que hayamos podido vivir hasta ahora? 70 días. Y subir esta montaña, ¿sabes lo que es eso? Es imposible. De los 40 pasajeros y 5 tripulantes, 13 murieron en el choque. Otros 5 fallecieron en días posteriores, mientras otros 8 sobrevivientes perecieron por una avalancha el 29 de octubre. A mediados de noviembre fallecieron 3 personas más a causa de infecciones. Las pésimas condiciones climáticas, aunado a la escasez de recursos, obligó a los 16 sobrevivientes a consumir carne humana. No fue una decisión fácil debido a sus creencias religiosas. Por ello, surgió esta comunión de la cordillera. No tomarían la carne de sus familiares o de mujeres. A comienzos de diciembre comenzó a mejorar el clima. Incluso el deshielo les ayudó con el agua y la temperatura. El 12 de diciembre de 1972, Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín parten en busca de ayuda en un viaje a través de la montaña. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. El 22 de diciembre, y tras 10 largos días de caminata buscando ayuda, el arriero chileno Sergio Catalán avista a los sobrevivientes de los Andes. Inmediatamente se traslada a buscar ayuda, que inicia la operación de rescate más increíble de ese entonces. A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana, que lamentablemente fallecieron en el avión, y me queda otra hermana.
Luego de 72 días de intensa supervivencia en la cordillera de los Andes, fueron rescatados los 14 ocupantes restantes que permanecían. La política en los Estados Unidos ha significado la división y la confrontación. En ese país, hace 63 años, los vientos de unidad nacional se vinieron abajo con el magnicidio al presidente John F. Kennedy. Aunque la versión oficial afirma que fue un tirador solitario, las dudas sobre una conspiración a gran escala siguen vigentes. John F. Kennedy fue el presidente más joven en la historia de los Estados Unidos y quizás el más popular de todos. A esa fama contribuyeron su carisma, la reputación de su familia y la imagen fresca que renovó la formalidad de la Casa Blanca. Pero la marca de su recuerdo en la historia no terminó signada precisamente por cómo vivió, sino por cómo murió. En los preparativos hacia la carrera de la reelección, Kennedy preparó un viaje político a la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, el 22 de noviembre de 1963. Ese día, todo parecía excepcionalmente normal y nada hacía advertir que debían estar alerta. Pero la fatalidad estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Al bajar del avión, Kennedy tomó un carro descapotable para así poder saludar a la gente durante su recorrido por la ciudad. Pero esta decisión lo colocó en la mira de la muerte. Tres disparos sobre la caravana del presidente transformaron el día en una tragedia. 2 proyectiles hirieron a Kennedy y el segundo fue el mortal. Here is a bulletin from CBS News. La televisión dio la noticia de la muerte del presidente. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. La información paralizó al mundo con un silencio increíble mientras todos se preguntaban, ¿quién mató a Kennedy? Las averiguaciones oficiales señalaron a un tirador solitario, Lee Harvey Oswald, que no tuvo mucho tiempo para defenderse, ya que también fue asesinado cuando empezaban las averiguaciones, cerrándose con él un misterio que sigue alimentando preguntas sin contestar y la producción de títulos para el cine que continúan especulando por una verdad que los gobiernos estadounidenses siguen posponiendo. Y la humanidad tiene el eterno anhelo de volar, pero a principios del siglo XX era una novedad absoluta. Entre esas herramientas estaban los dirigibles, pero esa experiencia se truncó por la explosión del Zeppelin alemán, el Hindenburg. Repasamos a continuación una de las tragedias más fascinantes del siglo pasado. El Hindenburg era uno de los orgullos de ingeniería de la Alemania nazi. Formaba parte de una flota de lujosos dirigibles de uso civil que realizaban viajes entre Europa y Estados Unidos.
El 6 de mayo de 1937, el Hindenburg tenía como destino Nueva Jersey, pero las condiciones meteorológicas eran desfavorables. Tuvo que realizar maniobras sobre Nueva York para ganar tiempo. Iban 36 pasajeros y 61 tripulantes a bordo. Ya en Nueva Jersey se comenzaron las maniobras de aterrizaje y amarre. A las 7:25 de la noche, el Zeppelin explotó en el aire, incendiándose durante 37 segundos. The folks between us, this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the fans are just screaming around here. I told you, I can't even talk to people. There's friends around there. Esta fue la narración del periodista Herbert Morrison, quien describió por radio la tragedia. Fue la primera cobertura en vivo de un suceso, aunque el audio se difundió en Chicago al día siguiente. El testimonio es aún estudiado en escuelas de periodismo. El desastre del Hindenburg dejó 35 muertos, de ellos 13 pasajeros y 22 tripulantes, así como un trabajador en tierra también murió. Sobre las causas de la explosión se habla que hubo ignición por la estática en el ambiente y que el Zeppelin utilizaba el hidrógeno como combustible. Desde entonces, la industria de los dirigibles fue descartada como transporte aéreo. Y cada 19 de septiembre los mexicanos recuerdan el terremoto de 1985, esto en la capital, Ciudad de México. Un fenómeno natural que cambió para siempre la prevención de desastres naturales en ese país. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Así quedó el edificio de la televisora Televisa tras el potente terremoto. Afortunadamente, los periodistas salvaron la vida, pero 80 empleados fallecieron aplastados. Estaba yo en Avenida Chapultepec, 18, en Televisa, y me paré en el camellón que divide la Avenida Chapultepec en dos partes. Me disponía a echar la mirada hacia arriba para ver la antena cómo se movía y no llegué a verla, porque en el momento que me disponía a levantar la mirada, el edificio de 5 pisos donde estaban mis compañeros se derrumbó verticalmente, instantáneamente, como un sólido. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:17 de la mañana, un sismo trepidante de magnitud 8.2 y con epicentro en la costa de Michoacán, afectando los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos y Colima. La onda expansiva tardó 90 segundos antes de llegar a Ciudad de México y provocar la catástrofe, debido al suelo arcilloso de la urbe. En total, se calculan más de 20.000 muertos, aunque la cifra oficial fue de 3.192 víctimas. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. México en 1985 tenía una economía estancada por la hiperinflación y el terremoto llegó un año antes de la Copa Mundial de Fútbol México 86, lo que supuso una prueba de fuego para la sociedad. Entonces, por favor, organizarnos en grupos de 10 gentes, quiero que se empiecen a largar hacia adentro del inmueble. No, porque si ellos saben, pues se empiezan a meter para que después se y nosotros vamos indicándoles la parte dura. Cuando haya ruido de gente viva, entonces metemos un grupo de franceses. La cosa es, vamos quitándoles las cosas que impiden el acercarnos hacia la parte interior del edificio.
La poca preparación en materia de protección y rescate, así como la tardía respuesta del Gobierno de México, obligó la rápida e inesperada acción colectiva de solidaridad. Centenares de mexicanos trabajaron durante días en el rescate de las víctimas y la alimentación de los damnificados. Había un centro, que no me preguntes en qué calle, porque yo sé que era en la Colonia del Valle, donde nos daban bolsas con tortas, agua, cobijas, y entonces íbamos en camiones y yo llevaba también mi coche y ahí íbamos repartiendo y les dábamos de comer y todo. El terremoto de México en 1985 destruyó más de 400 estructuras, la mayoría de menos de 20 años de construcción, lo que hizo cambiar los parámetros de ingeniería. Además, se modificaron los protocolos de seguridad y protección civil, entre ellos una educación colectiva para la prevención de desastres. Bien, y solo se mojaron y en la orilla están. Con esta frase del gran cantor Ali Primera en su tema Timarín, recordamos la tragedia del Grupo Madera. Aquel 15 de agosto de 1980, un naufragio en el río Orinoco inmortalizó a los músicos caraqueños y artistas de teatro de la UCB y de Barquisimeto. A continuación, nuestro homenaje a esta preciosa madera. El resguardo y difusión de la identidad afro-venezolana son los objetivos de la Fundación Grupo Madera desde sus orígenes en el barrio Marín de San Agustín del Sur, Caracas. Fue el 18 de noviembre de 1977 cuando el grupo folclórico y experimental Madera se presentó por primera vez en la Casa Monagas. Sus fundadores, Juan Ramón Castro, Ricardo Quintero, Jesús Chu Quintero, Felipe Rengifo Mandingo, Carlos Daniel Palacios y Nelly Ramos, tenían como meta un proyecto integrador con el barrio, de las luchas sindicales, reivindicador del tambor y los ritmos africanos. A mediados de 1980, el gobierno de Luis Herrera Campins, a través de la dirección y promoción del Consejo Nacional de la Cultura, invitó al Grupo Madera para una gira por el estado Amazonas, al sur de Venezuela. Su primera y última presentación fue el 14 de agosto en el Polideportivo de Puerto Ayacucho, a casa llena. La mañana del 15 de agosto de 1980, una intensa lluvia en Samariapo era el preámbulo de la tragedia del Orinoco. 11 integrantes del Grupo Madera, junto a los integrantes del Teatro Infantil El Chichón de la Universidad Central de Venezuela y el Grupo Unión Cultural de los Barrios de Barquisimeto, embarcaron la Falca Ester a las 8 de la mañana, en total 45 personas a bordo. A 5 minutos de partir, naufragó el río Orinoco La Falca, cobrando la vida de 18 personas, 11 de ellos pertenecientes al Grupo Madera y 2 actores de teatro. Los sobrevivientes denunciaron la negligencia de las autoridades, dadas las condiciones meteorológicas y de seguridad de la embarcación, además de la tardía acción de socorro. Señalan que fue un crimen que buscaba desaparecer el legado de Madera en las luchas sociales, en una zona amazónica tomada en aquel entonces por los grupos ultrarreligiosos estadounidenses denominados Nuevas Tribus, que buscaban apropiarse de los recursos venezolanos. A más de 4 décadas del suceso, el Grupo Madera sigue vigente en la difusión de la identidad afrocaribeña, recordando a los mártires del Orinoco. Bien, y con merecido tributo al Grupo Madera, nosotros llegamos al final de esta emisión especial del Mundo en Contexto, dedicado a rememorar los eventos, sucesos, tragedias que aún persisten en el imaginario colectivo. La invitación es para que siga con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.